Hola a todos y a todas, y en esta ocasión me gustaría hablar sobre algunos posibles usos, utilidades, posibilidades que da ChatGPT, que a veces no son tan evidentes, pero que son muy útiles. Por lo general, ChatGPT se ocupa para hacer cuestiones que son como tareas, es decir, preguntarle sobre algún tema en cuestión que quieres aprender, o que te haga un ensayo, o que te escriba algo, alguna cuestión que necesitas. Pero ChatGPT en primer lugar se podría ocupar como editor. De hecho yo lo he probado como editor y funciona bastante bien en el sentido como el siguiente. Por ejemplo, tienes un texto escrito y se lo pasas a él, a ChatGPT, y le das algunas instrucciones previas. Por ejemplo, que el texto está escrito en primera persona. eh, eh, Le puedes pasar incluso decirle la temática, etcétera, y que al final te busque algún tipo o que te dé algún tipo de sugerencia, comentario sobre qué opinas sobre ese texto. Y ChatGPT funciona bastante bien en ese sentido. Por ejemplo, te puede decir que tu texto en alguna parte está escrito en segunda persona o en tercera persona, entonces hay una cierta incongruencia. Ese tipo de cuestiones yo lo encuentro bastante fascinante porque te ahorra trabajo. También otras cuestiones que tienen que ver más con el estilo, en el sentido de que te puede decir que una palabra se está repitiendo constantemente, entonces te sugiere cambiarla, o que sea mucho más conciso en algunas partes, porque tienes frases demasiado largas que son eh, vuelve el texto, leerlo se vuelve mucho más complicado, mucho más enrevesado y mucho más complicado de entender, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, como ser una especie de editor personal, es bastante útil. Otra cuestión también parecida a esa es el tema que te permite crear ciertos resúmenes, es decir, que tú le pases también tu escrito y que él pueda extraer ciertas ideas claves. Eso también te permite a ti, como escritor, entender mejor lo que estás escribiendo si tiene también un orden lógico. También en ese resumen tú puedes entender realmente las ideas, si están bien ordenadas y si son ideas más o menos adecuadas a lo que tú quieres expresar en ese texto. Entonces, en ese sentido es bastante útil. En, en otra cuestión también interesante es cuando tú le pides, o por ejemplo, tú quieres mejorar tu pensamiento crítico. Entonces le pasas un texto de cualquier otra persona o cualquier cuestión y le dices primero qué opinas sobre él y tratar de extraer ahí, en base a esa respuesta, alguna crítica. O preguntarle sobre cualquier otro tema. Por ejemplo, dame un tutorial sobre tal cosa, una introducción a cualquier tema. Y tratar de extraer de ahí un pensamiento, buscar en lo que está generando el texto que está generando el ChatGPT y cuestionarlo. Cuestionarlo, decirle eso está, ¿por qué es así? ¿Por qué no es de otra manera? Eso quizás se podría escribir de otra manera. Es decir, que tú vas buscando en su respuesta ciertos problemas, ciertas incongruencias que están ocurriendo, que ChatGPT por supuesto los hace, ¿no? También es un gran mentiroso, como decía Andros Fenollosa por ahí en algún video. No, en realidad en un tweet, un gran mentiroso, ChatGPT. Entonces, claro, ese tipo de cosas tú puedes entrenar tu pensamiento crítico y también te acostumbra a no creerte todo lo que lees, ¿no? Y eso también te ayuda para el primer punto que mencioné de ser del editor. O sea, no todo lo que ChatGPT te dé como sugerencia de editor son correctas, ¿no? Pero muchas sí son evidentemente obvias, ¿no? Por ejemplo, que tú ocupes mucho una palabra que es demasiado redundante. Ese tipo de cosas son claramente obvias. O también la incongruencia en los tiempos verbales. Cuestión así. Bueno, eso yo creo que es muy interesante. Y el último punto también es muy interesante porque puede permitir eh, superar la barrera de los desbloqueos. Es decir, es típico cuando uno está haciendo algo, incluso escribiendo un código o tiene que escribir alguna cuestión, uno está un poco bloqueado. Entonces ChatGPT te puede ayudar a desbloquear esa idea, darte como el paso inicial. Es decir, si que estás escribiendo no sé, un cuento, te puede dar quizá el primer párrafo, ¿no? Si le cuentas un poco a grandes rasgos de lo que es el cuento. Así que ese tipo de cosas ChatGPT te puede dar como paso inicial. Obviamente no te quedas con esa versión final, pero sí es como un borrador, como un primer paso, un atisbo de lo que puedes tú
comenzar a escribir. Es típico eso que cuando es como reescribir, ¿no? Es que cuando tú reescribes mucho más entretenido, mucho más divertido que cuando no hay nada, cuando hay la página en blanco. Esa es la parte mucho más dura. Entonces, en ese sentido, ChatGPT te puede ayudar. Otra cuestión importante que tiene que ver con todos estos puntos es el tema de cómo tú haces la solicitud. O sea, es totalmente fundamental la solicitud, porque si la solicitud, que puede ser una pregunta, o puede ser un comentario, puede ser cualquier tipo de texto, si tú no le das de manera explícita detalles, ChatGPT, obviamente su calidad en su respuesta es bastante pobre, ¿no? Entonces, claro, si tú le dices simplemente hazme un código en Python que resuelva tal problema o que muestre ese algoritmo y ya, claro, te genera el código y lo hace de tal manera, la primera manera que se le ocurra. Pero en cambio, si tú le dices que eso mismo y le añades que tiene que estar dentro de una clase, tiene que ocupar los métodos de esa clase, tiene que estar comentado o tiene que estar en las variables en inglés, tiene que ocupar recursividad, por dar algún ejemplo, no quiero que ocupe siglos, bucles, y todo ese tipo de cuestiones, o no quiero que ocupe bibliotecas externas, bueno, todo ese tipo de detalles, ChatGPT lo puede comprender de- a través de su sistema de distribución probabilística, al final de cuentas, y eso le da mayor información para poder crear una respuesta que sea mucho mejor. Entonces, en ese sentido, es el prompt, ¿no? Que se llama el request, la solicitud que uno crea, es muy, muy, muy importante en este tipo de sistema. Entonces, una solicitud pobre va a crear una respuesta pobre, de mala calidad. Eso no significa que todas las respuestas que tengan mucho detalle eh, va a generar respuestas de mejor calidad, pero sí hay una mayor probabilidad de que así sea. Así que nada más, esos son algunos de los puntos. Primero, el tema de ocuparlo como un editor. Segundo, como un análisis crítico sobre todo lo que te genera, poder analizarlo de manera crítica para poder como afilar la vista o afilar tu mente. Y en tercer lugar, tener ciertas preocupaciones o preocuparse mucho por el tema de, de cómo hacer la solicitud, ¿no? Y además, también se me olvidaba el tema de bloqueo, ¿no? O sea, ChatGPT te puede permitir dar el primer paso en alguna tarea que estás haciendo que no sabes cómo comenzar o te pone nervioso la página en blanco. Bueno, ChatGPT te puede dar ese, ese primer paso para seguir avanzando. Así que bueno, ya es demasiado tarde por aquí, así que me despido. Nos vemos hasta un siguiente video.